Buenas tardes, mis amados hermanos de Centro Cristiano Betel. Es para mí una vez más un privilegio, una bendición y una bendición muy especial, Padre, poder entrar al hogar de cada uno de ustedes. Gracias por abrir la puerta de su casa, abrir también su corazón para poder saludarlos en esta tarde, mis hermanos. Pues saludo a las familias, a los varones, mis hermanas, a nuestros jóvenes, a nuestras familias de Centro Cristiano Betel. Y pues un abrazo a todos y una bendición especial de lo alto para todos ustedes, y que pues este fin de semana pues la pasemos contentos, gozosos delante de la presencia de nuestro Dios. Así es que gracias, hermanos, por estar atento a los mensajes que estamos mandando cada fin de semana. Mis hermanos, es un placer saludarlos y poder convivir con ustedes a través de la palabra de Dios. Dios les los bendiga, y pues vamos a hacer una oración para pedir que Dios nos asista, que sea Él que confirme su palabra, que Él cautive nuestros pensamientos, nuestros corazones. Oremos, hermanos. Padre eterno, Dios de los cielos, qué dicha, qué bendición, qué privilegio poder, Señor, una vez más meditar en tu palabra este día, Señor, y rogando, Padre, que esta filmación, este video, Padre, llegue a los hogares de mis hermanos, Señor, confirmando, Señor, la palabra escrita, Señor, enviado durante, Señor, estos días de la semana. Señor, te pedimos que bendigas a mis hermanos allí en sus casas, allí donde están, Padre, que haya hambre y sed, Dios, de tu palabra, de tu presencia, un anhelo, Dios, de estar contigo. Despierta en nosotros como familia, como pueblo tuyo, Señor, ese deseo, ese deleite, Dios, de estar contigo, y en especial a través de tu palabra, Señor. Bendigo a mis hermanos y bendícenos este tiempo. Asístenos, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, y sabemos que esto es algo sublime, y de esa manera lo queremos seguir viendo y recibiendo, Señor, en estos días. Precioso Espíritu Santo, gracias por este momento. A ti la honra, la gloria y la alabanza, Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues una vez más estoy con ustedes a través de la palabra de Dios y a través de este video, pues deseando que pues Dios bendiga nuestras vidas a la luz de su palabra. Hermano, yo escudriñando la palabra me encuentro que es un regalo de Dios, hay tanto que aprender de la palabra de Dios, que es como un tesoro, es un tesoro escondido. Cada vez que abres la Biblia y te encuentras tantas enseñanzas de parte de Dios, yo creo que al menos yo voy a terminar mis días en esta tierra y no voy a poder recibir o cosechar muchas cosas de parte de Dios. Pero por lo pronto este día vamos a escudriñar la palabra de Dios. Escudriñando la palabra de Dios, me llamó mucho la atención esta parte de la Biblia de escudriñando, y este pasaje está conforme a nuestro bosquejo, está en Lucas capítulo 13 y versículo 24 y 25, y yo quiero invitarles que me acompañen. Vamos a leer el versículo 24, 25 hasta el 27, ¿sí? No anoté los demás versículos, pero si usted sigue el contexto y se va a dar cuenta muchas cosas que el Señor Jesús, esta es palabra del Señor Jesús, dice la palabra de Dios a partir del versículo 22, pero leo el 24 al 27, dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta,
y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veas a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Tremenda palabra de Dios, hermano. Estas son palabras del Señor Jesús. Y quiero ir un poquito al principio, en el versículo 22 dice la palabra, que Jesús iba en camino a Jerusalén. Ya se iba dirigiendo a Jerusalén, donde sería su sacrificio, donde Él culminaría su obra en esta tierra. Y dice la palabra que Jesús iba por ciudades, por aldeas, enseñando. Y Él iba encaminándose a Jerusalén. Entonces, dice la Biblia que cuando Él iba hacia Jerusalén, y de seguro le seguía una multitud, ¿sí? Y dice la palabra que en medio de esa multitud, no sabemos si estaba él detenido enseñando o iban caminando, pero sale entre de esa multitud, dice la palabra de Dios, que sale uno y le pregunta, y dice, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Esa fue su pregunta de esa persona que salió entre la multitud. ¿Son pocos los que se salvan? Él lanza esa pregunta como que estaba dudando, como que estaba preocupado, como que tenía cierto interés que él iba a responder el Señor Jesús. Y aquí entramos en nuestro pasaje, mis amados, que les decía yo que Dios puso en mi corazón. Versículo 24, contesta el Señor Jesús, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Me llamó la atención este versículo. La persona que pregunta dice, ¿son pocos los que se salvan? Y el Señor Jesús responde, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y yo me quedé meditando, ¿qué tamaño es esa puerta? El Señor lo describía como una puerta angosta. Y entonces, si uno quiere entrar a algún lugar y no sé, se encuentra con una puerta estrecha, una puerta angosta, cuesta trabajo. Y entonces, como cuesta trabajo para pasar por esa puerta estrecha, hemos tenido esa experiencia de algunas casas donde sus puertas son angostas o son bajas, pues hay que esforzarse. Y entonces el Señor describe y dice, esforzaos. Y si se encuentra usted con una puerta angosta, no es fácil pasarla. Tiene que buscar la manera de poder pasar en ella. Pero el Señor Jesús inicia con el versículo 24. Esforzaos. Y esforzaos significa hacer un esfuerzo físico y quizás mental. Para conseguir alguna cosa, es claro que el Señor Jesús nos está diciendo que para poder alcanzar la salvación hay que hacer un esfuerzo. Y todo aquel que no quiera hacer,
perderá esa oportunidad de alcanzar lo que quiere. Entonces, Dios quiere que pongamos de nuestra parte, que nos esforcemos, que le dediquemos tiempo, que luchemos, ahora sí que trabajemos. ¿Sí? O sea, hay que dedicarle tiempo, hay que esforzarnos. ¿Sí? Entonces, a veces nos encontramos con personas, hermanos, que no quieren esforzarse. Por ejemplo, aquí el Señor Jesús dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces, para alcanzar la salvación, o sea, para disfrutar la salvación que el Señor ofrece, tenemos que esforzarnos, hermanos. En estos tiempos de aislamiento, de pandemia, hermano, me llama mucho la atención, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. O sea, podemos relajarnos, podemos descuidarnos, podemos, hermano, perder muchas cosas si no nos esforzamos. Tal parece que el congregarnos los domingos es algo que nos motiva, nos impulsa. Pero como no nos podemos congregar todavía los domingos, nos podemos, hermano, conformarnos, nos podemos distraernos, nos podemos no esforzarnos. Entonces, cuidado, porque sí se requiere un esfuerzo, como en todas las cosas, hermanos. Necesitamos esfuerzo para seguir animándonos a trabajar, esfuerzo para hacer otras cosas, esfuerzo para educar a nuestros hijos, esfuerzo, hermano, para ministrar en nuestro hogar, a nuestra familia. Los domingos se requiere esfuerzo. O sea, no relajarnos, no conformarnos, porque podemos perder muchas cosas espirituales si nosotros nos descuidamos. Entonces, escuchamos a veces, por ejemplo, comentarios como el de que tengo muchos problemas, no puedo buscar las cosas de Dios porque tengo muchos problemas, o tengo mucho trabajo y no tengo tiempo para buscar de Dios, o pues podemos decir que no hay tiempo para buscar de Dios. Inclusive, hermano, aún como cristianos podemos cometer el error, pues como no abren el domingo el templo, pues a ver cuándo abren, y dejamos un día y 2 días y 3 días, y hermano, nos podemos enfriar, nos podemos no crecer espiritualmente. Entonces, hermano, cuidado, porque el Señor, cuando este hombre le pregunta, son pocos los que se salvan, y el Señor le dijo, esforzaos para poder entrar, pasar por la puerta angosta. Entonces se requiere una disposición nuestra, se requiere disponer nuestro corazón, nuestro tiempo, hermano, para buscar las cosas de Dios. Entonces, hermano, todo meta, todo deseo del corazón, hay que esforzarnos y anhelar tener las cosas, a pesar de los costos. Cuando buscamos un bienestar, siempre estamos dispuestos a hacer ciertos sacrificios. Es increíble, pero en las cosas prácticas de la vida nos esforzamos y trabajamos fuerte y luchamos por conseguir algo para el bienestar nuestro, bienestar de la familia. Pero a veces descuidamos ese esfuerzo para buscar las cosas de Dios, para buscar las cosas espirituales, para buscar las cosas de Dios para nuestra familia. Entonces, estamos dispuestos a hacer ciertos sacrificios, ya sea económico, tiempo, lo que tengamos que dejar con el propósito de alcanzar las metas deseadas. Y qué mejor hacer un esfuerzo, un sacrificio para alcanzar las cosas eternas, apartando tiempo a lo que sea necesario para salvarnos,
más que nada, hermano. Entonces, el Señor Jesús le dijo a la multitud, les dijo, esforzaos para entrar por la puerta estrecha. Y porque dice, os digo que muchos procurarán y no podrán. Fíjense bien aquí en la palabra, parte B del versículo 24. Os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y estudiando un poquito, hermano, porque pues hay que estudiar un poquito, me encontré que es necesario diferir entre procurar y esforzarse. A veces decimos, voy a procurar, pero no nos esforzamos. Y pensamos procurar, pero no nos esforzamos. Entonces, yo quiero que veamos aquí que es necesario esforzarnos. Y déjeme ver aquí la palabra. Vamos a ver que hay una diferencia entre procurar y esforzar. La palabra procurar suena un poquito así como débil, un poquito más ligero. Pero la palabra esforzar nos impulsa, o lo estamos ejecutando. Entonces necesitamos esforzarnos. Decimos, voy a procurar, pero a veces no lo hacemos. Entonces necesitamos esforzarnos en hacer las cosas. Amén. Entonces, hermano, dice aquí la palabra, procurarán entrar, pero ¿qué dice? No podrán. Sí, o sea, procuran, desean, anhelan, pero no se esfuerzan en hacer lo que hay en su corazón. Entonces, la palabra procurar suena un poquito débil, pero la palabra esforzarse ya nos motiva, nos impulsa. Entonces, tenemos que ver eso, y por eso encontré esta palabra aquí que dice el Señor Jesús, muchos procurarán entrar, y aún así, dice, no podrán entrar. Así es que, vamos más adelante. La palabra de Dios nos habla, por ejemplo, Jesús le dijo a esta persona, esforzaos a entrar por la puerta angosta o estrecha. Y vamos a leer la palabra de Dios en Mateo capítulo 7, atrásito en el otro evangelio. Vamos a ver la palabra de Dios 7. Dice el versículo 13, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Fíjense bien, hermanos, entrad por la puerta estrecha, dice, primero esa es la orden de Jesús, la orden de Dios, entrad por la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque la puerta estrecha te impulsa, te motiva, te esfuerza. Pero luego dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino, puerta es ancha y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y esto nos da a entender en la palabra que la puerta ancha o el camino espacioso no cuesta trabajo. Tú llegas a una puerta ancha y te metes fácil. Pero ¿qué haces cuando llegas a una puerta que está entrecerrada? Tienes que impulsarla a abrir. ¿Sí? Y en cambio, cuando la puerta está abierta totalmente, entras sin ningún esfuerzo. Te pasas directo. Pero una puerta angosta o una puerta entreabierta tienes que abrirte paso, o sea, te tienes que esforzar. Entonces, la puerta ancha o el camino ancho es muy fácil de ir, muy fácil de entrar, muy fácil de caminar, muy fácil de pasar. No hay ningún esfuerzo. Y dice el Señor Jesús en su palabra, y muchos son los que entran por ella. Como no cuesta trabajo, como no tiene ciertas condiciones, es fácil de penetrar. ¿Sí? Entra uno fácil, sin ningún esfuerzo.
Pero cuando es estrecha, cuando está muy reducida o cuando está entrecerrada, hay que esforzarse. No sé si te ha tocado a veces abrir una puerta y hay ciertas cosas que obstruyen atrás, pues tienes que empujarle para que se abra. Y entonces es fácil, pues. En cambio, cuando es estrecha, cuesta trabajo entrar. Tienes que hacer un trabajo, tienes que hacer un esfuerzo para entrar en ella. Y entonces, el Señor Jesús dijo, entrar por la puerta estrecha, o sea, entren por la puerta estrecha, porque la ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. Y el mundo pues ofrece eso, hermano. Es fácil de caer. Y más en estos tiempos que si no estamos bien agarrados de Dios, esa puerta anchota o ese camino amplio, podemos caer muy fácil. Y dice el Señor Jesús, y muchos son los que entran por ella. O sea que por la puerta angosta, muy pocos son los que entran. Y luego el versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y a veces cuando vamos en carretera decimos, está muy buena la carretera, está muy amplia. Y se siente padre andar en una de ellas, es fácil. Pero una carretera que es angosta vas con más cuidado. Una carretera angostita, te cuidas más, guardas tu carril, vas con más precaución, o sea, te esfuerzas en guardar tu distancia, tu carril, porque es angosta. Entonces dice aquí el Señor Jesús, estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a qué? A la vida. O sea, como que las cosas anchas, amplias, son muy fáciles, pero las que son estrechas, angostas, se tienen que cuidar, tiene que estar alerta, y entonces dice, y son pocos los que la hallan. Entonces procuremos, hermanos, entrar por la puerta angosta. Ahora me voy al Evangelio de Juan 10 y vamos a ver la Biblia a quién aplica el camino angosto. Capítulo 10, versículo 9 de Juan, dice la palabra, yo soy la puerta, el que por mí entrare, que dice, será salvo. En una palabra, hermano, yo en el punto, la segunda parte segunda parte de mi bosquejo le puse, la puerta angosta del reino de Dios, Jesucristo. Jesús lo dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Y en este pasaje de Juan nos estamos dando cuenta, hermano, que Jesús es la puerta. Dice Juan, el Evangelio de Juan 19, yo soy la puerta, el que por mí entrare, dice la palabra, será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor Jesús se presenta aquí como la puerta. Y dice que el que entra por esa puerta, dice el Señor Jesús, será salvo. Por eso es que cuando este varón le pregunta al Señor Jesús, Señor, ¿serán pocos los que se salvan? El Señor le dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, por la puerta angosta. Y está dando a entender que Jesús es la puerta. Y hermano, dice la palabra también que son pocos los que la hallan. Entonces quiere decir que si tú y yo como cristianos hemos encontrado esa puerta, hermano, reconozcamos en estos días que Él es la puerta. Él es la puerta angosta. Gracias a Dios que lo hemos encontrado. Y dice aquí la palabra de Dios, dice, el que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá. O sea, esa libertad en Cristo, dice, hallará pastos. Entonces, aquí en estos pasajes que acabamos de leer, de Mateo 7, 13 a 14 y Juan 19, hermano, estos pasajes se refieren a Jesús como la puerta. La puerta estrecha es Jesús
mismo. No todos lo pueden conocer, no todos lo pueden encontrar, no todos pueden tener ese privilegio que tú y yo tenemos de haber encontrado a Jesús como la puerta, donde podemos entrar y salir y hallar pastos. En estos tiempos que estamos aislados, hermano, el único que puede fortalecernos, alimentarnos y sostenernos es Jesús. Entonces nuestro texto dice allá en Mateo: esforzaos a entrar por la puerta estrecha, esforcémonos a entrar por él. Si alguno entrare, dice el Señor Jesús en Juan, será salvo, y esforzaos a entrar a él. Y si no entramos a él, no será salvo. Dice que estudiando me encontré con comentarios, casi nunca lo hago, pero me encontré con comentarios de Matthew Henry. Tiene ahí unas palabras en inglés. Dice, por ejemplo, el comentarista o el comentario de Matthew Henry, hablando de esta porción de la palabra, dice: todo lo que será salvo tiene que entrar por la puerta estrecha. Usted es hijo de Dios, usted es salvo en Jesús, y usted encontró esa puerta estrecha. Dice, todo lo que será salvo tiene que entrar por la puerta estrecha. Tiene que pasar un cambio de todo el hombre. Nada que sea menos que el nacer de nuevo. Cuando conociste a Jesús, Dios te hizo nueva criatura. Dios empezó a hacer cambio en tu vida. Y dice la palabra, nada que sea menos que el nacer de nuevo. Aquellos que entrarán por la puerta estrecha deben esforzarse para entrar. Hermano, en estos días tenemos que estar constantemente alimentándonos espiritualmente, buscando de tal manera entrar por la puerta estrecha. Es una cuestión difícil llegar al cielo, y no se ganará sin gran cuidado y dolor, de dificultad y diligencia. Debemos luchar con Dios en la oración, luchar como Jacob, luchar contra el pecado y Satanás. Debemos luchar con nuestros propios corazones. Hermano, estos tiempos de aislamiento puede provocar muchas cosas en nuestra vida. Estar avivados en Jesús o conformarnos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Por eso este varón, le leo completa ya sin interrupciones, dice: todo lo que será salvo tiene que entrar por la puerta estrecha. Tiene que pasar un cambio de todo el hombre. Nada que sea menos que el nacer de nuevo. Aquellos que entrarán por la puerta estrecha deben esforzarse para entrar. Es una cuestión difícil llegar al cielo. No es fácil, hermano. Y no se ganará sin gran cuidado y dolor, de dificultades y diligencia. Debemos luchar con Dios en la oración. Luchar como Jacob luchó por su bendición. Luchar contra el pecado y Satanás. Debemos luchar con nuestros propios corazones. Mis hermanos, es un reto ser hijo de Dios. Es un reto ser cristiano. Y aunque no nos estemos congregando los domingos todavía, tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a esforzarnos, que nos ayuda a estar en comunión con el Señor Jesús, que nos ayuda, hermano, a acercarnos a la puerta, entrar en esa puerta. Tenemos el Espíritu Santo que no nos deja, hermanos, sino al contrario, nos motiva en estos tiempos. Cuesta trabajo, sí, cierto. Yo no sé cómo te encuentras hoy en esta mañana, en este día.
espiritualmente. Pero hermano, vamos a esforzarnos para entrar por esa puerta. Que no perdamos nuestra salvación, sino que, hermano, estemos avivados por el Espíritu Santo en estos días. Amén. Y el tercer punto de la enseñanza, le puse el peligro de no esforzarse, el peligro de descuidarse, el peligro, hermano, de no buscar a Dios en oración, el peligro de no leer la palabra de Dios. Hay peligros. Y quiero centrarme en este punto, el peligro de no esforzarse. ¿Cuántos son los que solo procuran entrar? Hay una diferencia, lo que decía hace un momento, hay una diferencia, procurar y esforzarnos. Procurar es una palabra débil que esforzarse sin ningún tipo de celo real o esfuerzo para la realidad, luchar para entrar en Cristo. Que no tienen ganas de esforzarse, abrirse camino a Cristo. Procurar es algo tibio, es algo débil, algo sin compromiso. Pero esforzarse, hermano, es tener ese celo, tener esa hambre, esa sed por estar en Cristo. Y hay que esforcémonos, hermanos, para estar en Cristo. Ahora regreso a Lucas 13:25, donde hemos estado leyendo la palabra de Dios. Y vamos a leer, ese pasaje ya lo leímos, y dice el 25. Le decía yo que el tercer punto le puse el peligro de no esforzarse. Y miren lo que dice el versículo 25. Después que Jesús les dijo: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Y el versículo 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. En el versículo 24 al final dice: muchos procurarán entrar y no podrán. Y luego el Señor Jesús pone de ejemplo, aquí dice un padre de familia que se haya levantado y cerrado la puerta, y echando fuera, estando afuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. O sea, procuraba entrar, pero no pudo entrar. Pero el que se esforzó a entrar, entró, y entonces ella está adentro. Pero el que está tratando, está procurando entrar y no se esfuerza, dice la palabra que se va a levantar el padre de familia y cierra la puerta, y ya cerrada la puerta empezarán a llamar diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Y ¿sabe qué? Sonrío porque viene a mi mente un pensamiento. Imagínese un padre de familia que sale su hijo de noche y llega a las 2, 3 de la mañana y quiere entrar a la casa y que le diga al papá así: Señor, papá, ábrenos. El papá respondiendo diría: no sé de dónde sois. O sea, no se recogió temprano el hijo, vamos a decir así. No se recogió temprano. Se fue de pinta a medianoche. Y el papá se levantó y cerró la puerta. Y llega el hijo y dice: ábrenos, papá, ábrenos. Y el papá diría: no sé de dónde sois. Por eso les decía yo, el peligro de no esforzarse, el peligro de no entrar en Cristo, el peligro de no buscar de Dios. Porque se puede cerrar la puerta, hermano. Hoy es tiempo que está abierta la puerta. Oye, está el momento
que el Espíritu Santo nos da libre acceso a Jesús. Hermano, y dice la palabra que entonces comenzaréis a decir, fíjate cómo somos a veces muy espirituales y acomodamos, dice, comenzaréis a decir, oye, Señor, oye, Padre, sí, he procurado, he tratado, pero fíjate que, acuérdate de que delante de ti hemos comido, delante de ti hemos bebido, inclusive hemos estado en las enseñanzas, hemos estado presentes cuando tú has enseñado, hemos estado presentes en el templo, en el culto. Pero os digo, dice la palabra, que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Dice que el Señor les decía, miren, ustedes me podrán decir, han comido conmigo, han bebido conmigo, inclusive han estado en el culto, han estado presentes en los estudios, pero nunca se esforzaron, así es que no los conozco. O sea, como que esto nos confronta, la palabra nos confronta de que pues, a pesar de los años, a pesar de que a lo mejor damos nuestros diezmos, a pesar de que a lo mejor nos congregábamos todos los domingos, pero si no procuramos, no nos esforzamos, entrar en la puerta estrecha, aún hay peligro, hermanos. Y esto me lleva también a pensar, ¿se acuerdan de las 10 vírgenes? Jesús enseñaba esta parábola de las 10 vírgenes. Dice, por los que lo leo, hermanos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y van todas juntas. 5 de ellas eran prudentes. La Biblia los califica. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, ¿qué dice? No tomaron consigo aceite. O sea, no le dieron el valor, no le dieron la importancia de vida a la venida del esposo. Nomás tomaron su lámpara, pero no llevaban, dice aquí la palabra, no tomaron consigo aceite. Se confiaron. Y dice la palabra, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. Llevaban, dice la palabra, juntamente con sus lámparas. O sea, llevaban su aceite y llevaban su lámpara. Iban bien prevenidas, iban bien, se habían preparadas. Y dice la palabra, y tardándose el esposo, porque luego si nos pasa, tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Como seres humanos nos cansamos y nos dormimos. Físicamente, dice, pero a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes, todas se levantaron, arreglaron sus lámparas, o sea, la tomaron, limpiaron, y dice la palabra, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga, o sea, se confiaron, no se prepararon, no tomaron, ahora sí que precaución de todas estas cosas, no se previnieron, dice. Pero fíjense lo que dijeron las prudentes. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a ustedes, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mientras ellas iban a comprar, se fueron apenas a comprar. Sí procuraban entrar en el reino de Dios, pero no tomaron consigo todo, o sea, no se prepararon totalmente, y como les faltó aceite, mientras ellas se fueron a buscar donde venden aceite, vino el esposo, y dice la Biblia, y las que estaban preparados entraron con él a las bodas, y que dice, eso es el peligro, y se cerró la puerta. Ya no encontraron la puerta estrecha, y se les hizo grandota la puerta. Se cerró la puerta.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero ¿qué pasó, hermanos? Se cerró la puerta. Y hoy es el tiempo aceptable de Dios, hermanos. Hoy tenemos el tiempo aceptable de Dios, que la puerta está abierta. Jesús está ahí. Entonces, hermano, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. Estas vírgenes sensatas, las podríamos decir, procuraban entrar, pero no se esforzaron en preparar su aceite y su lámpara. Hermanos, ese es el peligro. Dice el Señor Jesús en el versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Mis hermanos, hoy es el tiempo aceptable de Dios. Tenemos esa libertad de entrar en Cristo, de estar con Cristo. Hoy es el tiempo aceptable, hermano. Que la puerta está angosta, está abierta. Esforcémonos, mis amados hermanos. Esforcémonos a entrar por esa puerta. No es fácil. A veces los tiempos no nos ayudan. A veces nuestro trabajo, nuestra responsabilidad no nos ayuda. Pero tenemos que esforzarnos. Hay que sacrificarnos para que no nos perdamos. Sacrificarnos para que la salvación alcance a nuestros seres queridos, nuestra familia, hermanos. Y termino con otro comentario que encontré precisamente tratando de estudiar. Me encontré con un comentario del doctor B.H. Carroll. Nació en 1843 y murió en 1914. Y él dice de esta manera en su comentario: esfuérzate ahora para entrar por la puerta angosta, porque muchos tratarán de entrar en ella más tarde. Porque muchos tratarán de entrar en ella más tarde. Y no podrán una vez que el dueño de la casa se haya levantado y la puerta se haya cerrado. La idea entonces es esta, mis amados hermanos, que si existe una limitación de tiempo, que hay un momento en que si uno hiciera todo el esfuerzo, en el mundo no haría ninguna diferencia en absoluto. Eso es ciertamente la idea de nuestro Salvador. Hermanos, este hermano dice que si no nos esforzamos y de repente se cierra la puerta, aquí tenemos que darnos cuenta que existe una limitación de tiempo. Que hay un momento en que está abierta la puerta. Que hay un momento que si uno hiciera todo ese esfuerzo, entonces otra cosa sería, hermano. En el mundo no haría ninguna diferencia en absoluto. Y la idea de Dios es que seamos salvos. Hermano, estoy terminando ya. Esforcémonos para entrar por esa puerta. Cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. No nos conformemos a este siglo, si nos renovemos vuestro entendimiento. Que cobremos ánimo en estos días. Jesús está contigo, Él prometió, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Reconócelo como tu Salvador, tu Redentor. Reconócelo como el que salva tu alma, el que te ama tanto, hermano. Así es que, amada iglesia, gracias por permitirme entrar a sus casas y que las palabras de nuestro Señor Jesucristo encuentren eco en tu corazón. Que las palabras del Señor Jesús encuentren un espacio.
encuentre una recepción en tu corazón, en tu vida y tu familia. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra, porque nos adviertes que debemos estar alertas, vigilantes. Señor, nos adviertes que debemos esforzarnos día a día para entrar por esa puerta. Dice tu palabra que entraremos, saldríamos y hallaríamos pasto. Señor, tú eres la única persona que puede llenar los corazones. Y que no descuidemos nuestra comunión contigo. Señor, que no descuidemos nuestra salvación, sino que, Padre, nos afirmemos en nuestra relación, en nuestra comunión, en estos días, Señor. Bendice, Señor, las familias, bendice mis hermanos, bendice mis hermanas, bendice nuestras familias, Señor, de Centro Cristiano Betel, y aún mucho más allá, Señor, donde este video alcanza, Señor. Padre, Señor, ayuda a mis hermanos que tu Espíritu Santo confirme tu palabra en sus corazones. Que tu Espíritu Santo nos recuerde, Señor, que hay un lugar, que hay una puerta, y ese eres tú, Señor Jesús. Queremos estar contigo. Bendice la iglesia, bendice a mis hermanos en este fin de semana, Padre. Te lo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que tu palabra haya caído en buena tierra, en corazones sinceros, en este momento, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermanos, gracias por su tiempo. Que la palabra de Dios sea bendición para sus vidas, su familia, en este fin de semana. Solamente comunicarles que pues estamos en la oficina de la iglesia en los días de la semana. Así es que si quieren ir a orar, o quieren ir por oración, o quieren consejería, estamos ahí para servirles. Dios me los bendiga y buenas tardes. La paz de Jesús sea con ustedes. Dios les bendiga.